Hola, buenas tardes. Bienvenidos martes 15 de junio del 2021, iniciando nuestra semana con nuestro ciclo de enseñanzas todos los días, 2 de la tarde, 8 de la noche. Los jueves tenemos nuestra reunión para la familia, sábados Instituto Bíblico Mujeres de Fe y los domingos nuestra reunión general. Poco a poco vamos regresando a las actividades como las teníamos anteriormente, pero bueno, esto como vemos va siendo un proceso largo y tiene que ser un proceso muy cuidadoso para actuar en prudencia, pidiéndole a Dios sabiduría, pero le damos gracias a Él que Él nos permite estos medios que nos han servido ya durante muchos meses, más de un año ya llevamos, para seguir edificando a la iglesia. Estamos en nuestra enseñanza para el ministerio de jóvenes IBRI. Venimos ya en varias clases o enseñanzas en esta serie Cuidado Joven, tocando los temas, como bien lo dice el título, de que tenemos que tener mayor cuidado, que los jóvenes tienen que tener mayor cuidado. Hemos ido tomando temas que hasta cierto punto yo creo que son conocidos, que aún en la moralidad normal siempre se le habla a la juventud, no ten cuidado. Por ejemplo, veíamos la semana pasada las adicciones, las drogas, el alcohol y todo lo que tenemos que estar alertas. Veíamos también con respecto un poco a la soberbia, y pareciera que lo que vamos a tomar hoy va muy de la mano con respecto a ello. Cuando hablamos de un corazón enaltecido, de un corazón soberbio, muchas veces, muchísimas veces va acompañado con el tema del día de hoy, que es cuidado joven, la ignorancia. Le digo, si no, no es de siempre. A veces hay gente que es altiva porque conoce muchas cosas, pero en general a veces encontramos personas de corazón altivo que realmente no saben. O sea, y lo que creen que saben, pues lo saben mal. Porque pareciera una paradoja, ¿no? En el último verso que vamos a ver hoy se habla de que el que cree ser algo, el que crea ser sabio, que se haga ignorante. Pero bueno, antes de llegar a esa conclusión, porque principalmente de lo que vamos a hablar es de la ignorancia que hoy existe, que hoy los jóvenes son tan susceptibles a no conocer, no entender, no saber nada, y llega cualquier persona y llega al mundo y los convence fácilmente de cosas que muchas veces no tienen una base, no tienen un sustento, solamente son pensamientos. Pero como lo hemos ido haciendo ya las últimas semanas, vamos a extraer un poco de los conceptos para sentar esta base. El concepto como tal de ignorancia, estoy tomando un diccionario teológico, que me parece que es más importante entenderlo desde esta perspectiva. Dice ahí ignorancia, dice la palabra y sus equivalentes bíblicos denotan un estado en el que uno carece de información factual, ¿sí? La Biblia, cuando habla de la ignorancia, lo que está mostrando es la persona está en un estado en el que carece, que no tiene información factual, ¿sí? Con información verdadera, información sólida, información con hechos, información sustentada y sostenida. Otro punto es, también puede carecer de la intención de ejecutar un acto que tiene el carácter y las consecuencias del acto que uno realmente está realizando. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, cuando uno no sabe hasta cierto punto lo que está haciendo, ¿sí? Y otro, aquí específicamente, esta segunda parte es cuando se está hablando de los pecados de ignorancia, que al final vamos a ver esto, bueno, casi al final vamos a ver esto. Y otro que es un punto bien importante es cuando uno carece de discernimiento espiritual para ver y captar la revelación divina de lo que confronta a uno. Careces de discernimiento espiritual.
¿sí? El discernimiento espiritual específicamente debemos de centrarlo en poder discernir el bien y el mal. Hay gente que utiliza el discernimiento para estar discerniendo a todo el mundo menos a ellos mismos. Eso es un error. El discernimiento espiritual lo primero que nos va a dar es luz para saber qué es lo que es agradable a Dios, qué es lo que es bueno a Dios, qué es lo que es justo, qué es lo que es recto, pero no en mi propio entender, sino en la voluntad de Dios. También me parecía muy interesante cuando buscaba esta palabra que hace un símil o está muy cercana a cuando se habla de la palabra ignorancia, alguien que es ingenuo, alguien que es susceptible y alguien que es inconsciente. No voy a profundizar tanto por cuestiones de tiempo, pero vamos a centrar dos pasajes en la escritura que hablan con respecto a esto. Dice Efesios 4:17. Esto digo pues, dice, y afirmo juntamente con el Señor, les dice Pablo a los Efesios, dice que ya no andéis así como andaban también los gentiles, como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, y después dice, por la dureza de su corazón. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y podemos ir al Antiguo Testamento, seguramente han leído este texto, Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y también sentamos otra base de lo que es la ignorancia, que lo poníamos en el primer lugar de la definición, ¿no? Si mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dice, por cuando tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Dice, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí son dos textos muy importantes además, pero tomamos estos dos textos para esta enseñanza donde hace una exhortación, por eso es el cuidado joven, ¿no? Cuidado joven con la ignorancia, en el sentido aquí específicamente de qué ignorancia de la voluntad de Dios. Por eso le decía, pareciera una paradoja que el Señor nos dice en algún momento, el que cree ser sabio, pero en el sentido de que cree entender las cosas sin la revelación de Dios. Por eso Dios le dice, hazte ignorante, es decir, hazte como que no sabes nada para que Dios te enseñe, porque al final de cuentas eres un ignorante. Tú crees ser sabio, pero no lo eres. Entonces, partimos desde una perspectiva donde claramente no sabemos las cosas, no sabemos la voluntad de Dios, no conocíamos a Dios, no conocíamos la justicia, no conocíamos la verdad, pero la exhortación es no puedes continuar bajo ese camino. ¿Por qué? Porque la ignorancia siempre te llevará a errar el blanco, te llevará al error, a que otros te lleven a sus mentiras. Nunca estarás seguro de los caminos que estarás tomando. Te llevará, algo bien importante acá, te llevará a las suposiciones. Y no hay peor lugar en el que puedas estar que suponer que si esto es correcto o no lo es, o aún peor, suponer que eso es la voluntad de Dios. Yo supongo, yo creo, yo pienso. Y así vivimos y así actuamos. No estamos realmente seguros porque hay ignorancia en nosotros, hay ignorancia en nuestro corazón. De hecho, aún dentro de las iglesias, hoy en día hay muchísima ignorancia. Por eso es que la gente va tras falsas enseñanzas, tras falsas doctrinas, tras una cantidad de falsedades y de ideas y de situaciones, pero no se centran, su vida no está realmente centrada, entonces andan así, deambulando, vagando. Una herramienta, hoy lo podemos ver, una herramienta muy poderosa que el mundo utiliza es una sociedad ignorante. Eso aún lo puedes
conocer en el pensamiento analítico, natural. Te dicen lo que aún muchos gobiernos a lo largo de la historia han buscado con algunas regiones, con algunos países, es mantener a sus personas ignorantes, mantener a su población ignorante. Pero si lo escalamos más allá de una situación de un gobierno, de un país, si lo escalamos, el mundo utiliza este principio, este mal, porque no es principio, no este mal, una sociedad ignorante. ¿Por qué? Porque es mucho más susceptible para imponerle ideas, o la famosa palabra que hoy conocemos, ¿no? Que son ideologías. Una sociedad ignorante es más fácil imponerle ideologías, dogmas, filosofías, corrientes de pensamiento que aún hoy en día están modificando las leyes, están modificando la educación y están aún modificando la sociedad completa. Todo bajo el principio, bajo la idea, bajo el precepto de que es lo que todos piensan y es lo que deberíamos de estar pensando todos hoy. Actualízate, es lo que te dicen, ¿no? Un día me acuerdo que una persona me dijo que un cantante muy muy famoso, un cantante de habla inglesa, declaró que Jesucristo era gay. Precisamente este cantante pues era gay. Eh, y me dijo, pues es que es fulano de tal. Aparte, un artista muy famoso, un artista renombrado que se codeaba con grandes personalidades aún de la política, etcétera, etcétera. Me dice, es que lo dijo tal, no voy a decir el nombre, ¿no? Dice, no es cualquier persona. Así me dijo. Esta persona dijo que Jesucristo era así. Y no es cualquier persona. Habría que considerar seriamente el dicho de esta persona porque él sabe y él conoce. Y ese es el gran riesgo que hoy está, ¿no? Que porque las grandes personalidades, que porque las grandes personas, los grandes personajes, las personas que están en los reflectores, las personas que están en el poder, dicen que eso es lo mejor que puede uno pensar, entonces una gran multitud toma a estas personas como lo que tú conoces, no como líderes de opinión, lo que toma como a estas personas como sabias, como entendidas, como que ellas están en un lugar en el que ninguno de los demás está y creen, así nada más porque fulano, porque sutano lo dijo, ya mucha gente lo hace una verdad. ¿Por qué? Porque hay una enorme ignorancia entre las personas. Tú nada más ve las ideologías que hoy están corriendo a lo largo del mundo y que están, te decía, no están modificando leyes, están modificando la educación, están modificando la sociedad y no, realmente no están fundamentadas bajo ningún principio aún de los hombres, ¿no? De la ciencia, de la razón. A veces son irracionales y uno se pone a pensar luego lo que ponen, lo que dicen es que ya no entiendo nada. O sea, ya no, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero la gente se vuelca hacia ellas, sigue creyéndolo y toma este estandarte de la ignorancia. ¿Por qué? Porque la ignorancia poco a poco, y esto es algo que tienes que tener mucho cuidado, se va, o a veces más rápido que poco a poco, se va convirtiendo en rebelión contra Dios. Porque lo que un día hiciste por ignorancia, después lo harás con pleno conocimiento de causa, y esto es porque el corazón se va endureciendo, como lo leíamos en un principio, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa, de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea, la ignorancia te va a llevar a errar el blanco. La ignorancia te va a llevar a creer las mentiras de otros. La ignorancia no va a permitir que tú vivas y que camines sobre un camino seguro, firme. La ignorancia te va a llevar, a las suposiciones, a suponer si es correcto o no, y aún, como te decía, peor aún, suponer creo que es la voluntad de Dios. Aún dentro de las iglesias hay muchísima ignorancia, por eso hay tantas falsas enseñanzas. Es una herramienta muy poderosa que el mundo utiliza
personas ignorantes son más susceptibles para que se les impongan ideologías, dogmas, filosofías, corrientes de pensamiento. La ignorancia poco a poco se va convirtiendo en rebelión. Y yo te decía, íbamos también a tomar esta perspectiva de, en algún punto uno se quiere excusar aún delante de Dios y aún delante de sus autoridades, ¿no? De sus padres, principalmente, ¿no? Como jóvenes, es que no sabía, no lo conocía, no sabía lo que estaba haciendo. Pero Dios tiene algo que hablar con respecto de ellos. Si bien en un punto es normal que hay cosas que ignoremos todos, que no conozcamos bien lo que se tiene que hacer, pero eso no nos exime delante de Dios. Si bien Dios no toma de la misma forma el que hace o que comete un pecado por ignorancia que uno que lo comete deliberadamente, pero aún así no puede seguir navegando bajo esta bandera de no sé, no conozco, y mucho menos cuando estás delante del Dios Todopoderoso y que conoce todas las cosas. Pero te voy a dar un poco de contexto de esto. Vamos a Levítico, ahí a Levítico 5:17. Y dice, si alguno peca y hace cualquier cosa de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, dice, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Dice, entonces ve lo que dice aquí, dice, si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, dice, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, dice, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado, dice, dice, por su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, dice, y le será perdonado. Dice el verso 19, es ofrenda por la culpa, ciertamente culpable delante del Señor. Dando un poco más de contexto de esto que te decía, vamos ahí más adelantito. Números 15:27. Números 15:27 dice ahí también, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Si el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido el error, dice, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él y será perdonado. Dice, para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Dice, pero aquel que obre con desafío, dice, ya sea nativo o extranjero, es blasfema contra el Señor. ¿Sí? Dice, y esa persona será cortada de entre el pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona, dice ahí, será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Entonces es lo que te decía desde un principio, la ignorancia poco a poco se va convirtiendo en rebelión contra Dios. Si bien aquí la Biblia nos deja pasajes donde, bueno, no se tratan igual las circunstancias, de hecho es algo que se le llega a hablar a los padres para con los hijos. Si tú primeramente no enseñas a tu hijo lo que tiene que hacer, no puedes tomar la misma posición que cuando ya le enseñaste a lo que tiene que hacer y no lo cumple. Es una realidad, es una verdad. Esto no lo estamos poniendo ahí para que tú te escudes o te guardes en esa bandera de es que no sabía, es que no entendía. No, o sea, ciertamente en un principio, pero tú, como lo leíamos ahí, ¿no? Eso no te exime de la culpa. A una persona en la sociedad que tal vez vamos a suponer que nunca le hayan dicho, nunca haya sabido que robar era malo, que era equivocado, si un día lo hace y lo toman, las leyes se van a aplicar y se van a cumplir conforme a esa persona, con respecto al hecho que hizo esa persona. Tal vez en su juicio se tome a consideración
esta situación, tal vez el castigo sea menor, pero va a recibir un castigo. Pero poco a poco, te decía, o a veces más rápido de lo que uno cree, ya no hay ignorancia, sino uno ya lo hace con pleno entendimiento, se revela contra Dios. Y un punto importante antes de entrar en esto es, por eso Cristo mismo se llama a sí mismo la luz del mundo. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz, dice, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, dice, para que sus acciones sean manifiestas, dice, que han sido hechas en Dios. Entonces, debe de haber un contraste, ¿no? Está la ignorancia y del otro lado está el conocimiento. Y el conocimiento que nos interesa es el que está en Dios, el que está en su palabra. Dice segunda carta a los Corintios 4:3, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, dice, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, dice, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y dice ahí el verso 6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido, dice, en nuestros corazones para iluminación, dice ahí, del conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la faz de Cristo. ¿Cuál es la salida con respecto a esta exhortación de la ignorancia, ¿no? El conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la faz de Jesucristo, en la plenitud de Jesucristo. La ignorancia te va a llevar a la necedad, que es uno de los puntos más difíciles. Aquellas personas que no saben, que no entienden, que no tienen el conocimiento, y estamos hablando de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios, de lo que Dios quiere verdaderamente, y se aferran, por eso llegan a la necedad. Dice ahí Jeremías 5:3, dice, oh Señor, no buscan tus ojos la verdad, dice, tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Dice, endurecieron sus rostros más que la roca y rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor, dice, ni las ordenanzas de su Dios. Y aquí entran estas dos definiciones. Dice, esta solamente es gente que es ignorante. Y después dice, y son necios, dice, porque no conocen el camino del Señor, dice, ni las ordenanzas de su Dios. Y no quieren, si pudiéramos entenderlo, ¿no? Lo que está diciendo acá, porque dice, tú los heriste, no les dolió, tú los consumiste, ellos rehusaron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces es gente ignorante y es gente que ha llegado en esa ignorancia por la dureza de su corazón a la necedad, y no conocen, esto es importante, dice, no conocen el camino del Señor, dice, ni las ordenanzas de su Dios. ¿Qué es una persona necia? Es una persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. ¿Sí? El término necio se designa particularmente al pecador, implicando la falta de conocimiento de Dios. La Biblia lo enseña, ¿no? Cuanto más haya recibido, más responsabilidad tiene. El que usa todo lo que Dios le ha dado para fines malos es un necio. El que se aparta de Dios para seguir a los ídolos y sus maldades es un necio. ¿Por qué? Tienes que entender esto. Para las personas del mundo, los creyentes son los que son necios e ignorantes. No nos ha de sorprender, porque al mismo Señor Jesucristo lo trataron de esta manera. Por eso te decía, si alguno
entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pero aquí está hablando de otro tipo de ignorancia. Está hablando de otro tipo de situación, como lo que te decía, ¿no? De lo que más carece hoy el mundo es de conocimiento de la voluntad de Dios, de conocimiento de Dios mismo. Y se enredan en su mente, en sus pensamientos, en sus ideas, que a veces se anteponen a ellas mismas, se interponen una con otra, se crea un estado de confusión tan grande, pero están ahí en esa ignorancia, en una necedad, eh, en una rebelión declarada contra Dios, que muchas veces no van a salir de ahí. Esos son los que se tienen que hacer ignorantes para conocer y para llegar a ser sabios. Pero tú tienes la palabra de Dios a tu disposición, que te va a alumbrar y te va a quitar de ese lugar, para que no cualquiera llegue y te diga esta es la verdad y tú corras tras ella, sino que tú estés seguro de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo, es la voluntad de Dios, porque Dios mismo, por medio de su verdad, de su palabra, de su guía, de su cuidado, del discernimiento espiritual que va creciendo por esto mismo, por esto anterior, es decir, el discernimiento espiritual no puede crecer si no hay conocimiento de Dios. Dios mismo te guíe hacia la verdad y ya no sea cualquiera que llegue y te diga, pues es que todos pensamos en rojo y es lo mejor. Y no importa la razón, no importa ni siquiera a veces la ciencia, no importa, y mucho menos, ¿no? El consejo de Dios, no importa, todo esto es rojo, todos sigamos el rojo. Ten cuidado, cuidado joven, la ignorancia te va a guiar lejos de Dios, lejos de sus caminos, lejos de su verdad. Y si tú tomas ese camino, es muy seguro que te vuelvas una persona necia que andando en caminos de muerte, crea que está en la vida. Es todo por esta enseñanza. Espero sea de bendición para tu vida. Cuidado, el ignorante es ingenuo, inconsciente, susceptible. Hoy, gracias a Dios, tienes el acceso a su palabra. No lo menosprecies. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Dios los bendiga. Hasta pronto.